vuelta en No Se Diga Más a través de Rumba 98.5. Como les habíamos informado también, nuestro segundo invitado del día de hoy, el diputado Rogelio Alfonso Henao. Rogelio, buenas noches, bienvenido, gracias por atender a nuestra invitación. Buenas noches, Alex, y buenas noches a toda la radio audiencia y quien nos sintoniza a través de las redes sociales y medios digitales. Has alborotado a la Cámara de Diputados, bueno, no tanto a la Cámara, pero sí a toda la opinión pública por la introducción de este, no sé si llamar nuevo proyecto o del proyecto de Código Penal con algunas pequeñas modificaciones, pero en todo caso acláranos tú, ¿qué fue lo que se introdujo y que ha generado tanta polémica al punto de que algunos dicen que ha sido inconstitucional introducir este nuevo proyecto en esta fecha? Cuéntanos, como que no sabemos absolutamente nada de cómo se manejan esas cosas. Bueno, nosotros tenemos un Congreso bicameral al inicio de la legislatura, en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. La legislatura inició el 16 de agosto. Se introdujeron proyectos de Código Penal. 2 específicamente en la Cámara de Diputados, uno presentado por el diputado José Horacio Rodríguez y varios diputados, y otro presentado por el diputado Jesús Ogando y varios diputados. En el Senado de la República hubo un proyecto introducido por el senador Ramón Rogelio Henao y varios senadores. Se creó una comisión bicameral encabezada por el Senado de la República, donde esos proyectos, ambas alas del Congreso, fueron enviados a esa comisión. La comisión bicameral fue compuesta por senadores y diputados. Que fue la famosa la comisión, que el famoso resort y todo eso que analizó el proyecto. Que se analizó, se retiró a estudiar el proyecto. Esa comisión trabajó, estudió, y queremos recordar que también había un tramo del proyecto que había sido, vamos a decir, ordinario. Se introdujo en la Cámara de Diputados, fue aprobado en 2 lecturas en la Cámara de Diputados. Luego en el Senado se alegó que falta de tiempo y el proceso reinició en la próxima legislatura. Luego de ahí, esa comisión bicameral rindió un informe que fue conocido por el Senado. También hubo un informe disidente que fue rechazado por el Senado de la República. Pasa a la Cámara de Diputados. Fue aprobado en 2 lecturas en el Senado. Ahí surgen unos debates en el procedimiento de aprobación, porque se conoció primero el informe, no se reunió los votos, hay varios análisis diferentes varias visiones del mismo hecho de que no procedía por esta manera, no procedía por otra. Pero lo que nunca se llegó a conocer ni a votar fue el proyecto que vino del Senado. Lo que se conoció y se votó en la Cámara de Diputados fue el informe de la comisión bicameral. ¿Qué se decidió? Nosotros como legislador y un grupo de congresistas, buscando el consenso, ya que ese proyecto tenía cuestionamientos de procedimiento, iniciar un nuevo proyecto con modificaciones puntuales, específicas, que buscaban la mayoría necesaria de 2/3 parte de los diputados presentes para su aprobación. Entonces, reintroducimos un proyecto que tenía como base el que vino del Senado de la República, y con un sector del Congreso pactamos unas modificaciones para tratar de reunir la mayoría necesaria. Fue introducido, fue enviado a una comisión especial. La comisión especial verificó que era... A la que se le dio 24 horas para analizarlo, ¿cierto? Sí. Verificó que el proyecto era el mismo que venía del Senado y se enfocó en las modificaciones puntuales, que eran en 3 artículos, y agregó otra modificación. Se estudiaron esas diferencias, y cada legislador, miembro o no miembro de la comisión especial, tuvo la oportunidad de plantear su visión sobre qué entendía se debería mejorar del código. Se rindió un informe y fue conocido por la Cámara de Diputados. Cuando se conoce el informe, diputados solicitaron que leer el proyecto en pleno. También se leyó el proyecto completo, y también se pudo constatar que era el mismo proyecto, y se pudieron constatar las modificaciones puntuales. Se leyó el día de ayer y el día de hoy. Hoy iniciaron los debates para conocer el proyecto, y el bloque del PLD solicitó que se postergara la discusión para el martes, y el Pleno decidió así hacerlo, debido a que es un bloque que cuenta con una mayoría
considerable en el Congreso y esperamos el martes continuar los debates y que el Código Penal de una vez y por todas sea aprobado por la Cámara de Diputados y pase al Senado de la República. Ok, para cerrar con el tema de los procedimientos y antes de pasar al fondo de esas modificaciones del proyecto que vino del Senado, ¿por qué ahora hay voces que dicen que este procedimiento este nuevo procedimiento, el de volver a introducir el proyecto, es inconstitucional? Bueno, hay un sector que alega que se rechazó el proyecto cuando en las discusiones. Pero tú no puedes rechazar algo que no se conoció. Se pueden buscar las actas de la Cámara, de la sesión, se pueden ver los videos que están en YouTube de la sesión, donde claramente se dice, se está discutiendo el informe. Un informe es algo que da una comisión. El Pleno delega en una comisión el estudio de análisis, pero no delega la facultad de aprobar. Esa comisión rinde un informe, el Pleno decide aceptarlo o no. Si la rechaza, no rechaza el proyecto, rechaza la propuesta que hace el Pleno, el proyecto sigue vigente. Entonces, nunca se sometió el proyecto, nunca fue rechazado. Sí, la conclusión es que lo que se evaluó y se rechazó fue el informe de esa comisión bicameral, no el proyecto del código. Nunca se llegó al proyecto. Incluso hay propuestas que indican que no se rechazó porque tampoco, incluso a opinión mía, se necesitaban 2/3 partes para conocer el informe, sí para el proyecto. Entonces, como hay visiones diferentes sobre el procedimiento, se decidió introducir una nueva pieza con las modificaciones específicas que buscaban el consenso necesario para su aprobación. Pero tanto el personal técnico de la Cámara de Diputados como la mayoría de los bloques entiende y sabe que no se conoció el proyecto. Y es una práctica de procedimiento, se conoce el informe. Si el informe se aprueba, sí se fusiona con el proyecto y luego se pasa a someter el proyecto con su informe. Si el informe se rechaza, bueno, pasa a estudiarse el proyecto en bruto, sin las modificaciones, sugerencias que hizo la comisión. Entonces, algunos constitucionalistas y algunos abogados han sugerido que se viola la Constitución, porque la Constitución dice que si un proyecto es rechazado, no se puede conocer en la misma legislatura. Caso que no sucede porque el proyecto nunca fue sometido a discusión ni a votación en la Cámara de Diputados y por tanto tú no puedes rechazar algo que no sometiste al Pleno. Este aplazamiento de la convocatoria o del análisis de esto que pasa ahora para el martes, vino a razón de una solicitud del PLD. Esta solicitud del PLD, desde tu punto de vista, surge porque están legítimamente interesados en revisar el proyecto y poder dar una votación más analizada el día martes, o simplemente es porque ellos están apoyando. Incluso José Dantes, el secretario legal del PLD, salió hoy declarando que es uno de los que dice que el procedimiento es inconstitucional. ¿Cuál es la verdadera posición del PLD con respecto a eso? Bueno, no tienen una posición definida y para definir esa posición fue que pidieron... ¿Pero sobre el procedimiento o sobre el proyecto? Sobre el proyecto, sobre el proyecto. Y informalmente sabemos que hay varios, o la mayoría del bloque del PLD, cree que en el proyecto del código sabe los procedimientos. Hay algunos que tienen una contra, no por el procedimiento, sino porque tienen algún tema específico, como las causales, como el tema de la orientación sexual, que ha creado debate también en el Congreso Nacional. Posiciones contrarias a eso, no al procedimiento que ha llevado la Cámara. Los cuestionamientos al procedimiento en su gran mayoría han venido externamente y no a lo interno de la Cámara, porque se aclaró, se leyó el informe, se estableció el procedimiento. Usted puede entrar como ciudadano al Sistema de Información Legislativa SIL, entrando a la dirección diputadosrd.gov.do/SIL. Y ahí puede verificar cada proyecto, el estatus, la historia de votación y el informe y todo el detalle de cada proyecto. De el que viene el Senado, que fue pospuesto indefinitivamente por una votación de la Cámara de Diputados, como el nuevo proyecto que es la iniciativa 06411, que fue propuesta nuestra y de varios legisladores más. Ok, vamos entonces a entrar al fondo. Esas tres modificaciones que se hacen al proyecto aprobado o al proyecto devuelto por el Senado y esa cuarta que vino de esta discusión de las últimas horas, ¿cuáles son específicamente? Y quiero aclarar, es un nuevo proyecto que tiene como base el que vino del Senado y las modificaciones o cambios específicos que tiene el proyecto
son la desigualdad de penas que tenían algunos crímenes. Por ejemplo, en el feminicidio se establecía el tipo penal de feminicidio, pero no había un símil para cuando por razón de ser hombre mataban a un hombre. Entonces había penas desiguales para un mismo crimen, en una 20 y en otra 40. Se creó el crimen símil al feminicidio cuando a un hombre lo matan por razón de su género. También había en el tema de la violación una agravante en términos de por orientación sexual, y al final era una violación. No podemos preferenciar una pena superior a la violación por el tema de orientación sexual, y eso se corrigió. Se mejoró la redacción del artículo 135, que es de las relaciones entre parejas no consensuadas. Se mejoró la redacción para hacerlo más claro. También se agregó en el tema de la discriminación, o se modificó un párrafo haciéndolo más amplio y mejorando la redacción. Esa última modificación la hizo la comisión especial también, que me quedaba. Se esclareció el tema de la autoridad de los padres sobre los hijos, sin que ese trato genere violencia ni maltrato, un patrón de violencia y maltrato. Esos fueron los cambios específicos que tuvo el proyecto, y en eso se basó la ejecución de la comisión especial, que luego de la sesión donde se formó, saliendo de la sesión, salimos a reunirnos y duramos de 3:30 de la tarde a 9 y pico de la noche estudiando esos puntos específicos, y donde se verificó que el grueso del proyecto era el que ya se había leído, que ya se había estudiado en varias ocasiones por el Congreso, tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados. ¿Qué podemos entonces ante este escenario, qué podemos esperar para el martes? ¿El martes tendremos una aprobación del proyecto? Nosotros esperamos que sí. Hay un ambiente muy positivo para el Código Penal en la Cámara de Diputados, donde el Partido Revolucionario Moderno en su gran mayoría apoya la aprobación, donde la gran mayoría de la fuerza del pueblo apoya su aprobación, donde la mayoría del bloque del PLD apoya su aprobación. Y esperamos que se reúna la mayoría necesaria, porque no se necesita la mayoría simple de la mitad más uno, sino es una ley orgánica que necesita 2/3 partes de los diputados presentes. Hay un buen ambiente y esperamos que este martes se den los debates y que de ahí salga de esa sesión un código penal aprobado por la Cámara de Diputados y siga su curso en el Senado de la República. La ausencia de esa gran cantidad de diputados que están positivos en COVID, ¿afectaría la sesión, el resultado de la sesión o no? Entendemos que hay casos confirmados por la Cámara de Diputados, hay 7, pero varios legisladores, por precaución, por algunos que no tenían en su calendario el inicio de las sesiones tan rápido en el año, no se encontraban en el país. Eso es el nivel de ausencia, pero como el Congreso está compuesto por 190 diputados, la Cámara de Diputados, perdón, se reúne el quórum necesario para que se sesione, se discuta y se debata el proyecto. Ok, para finalizar esa parte, entonces esto, si llega a ocurrir la aprobación el día martes, vuelve a pasar al Senado. Vuelve a pasar al Senado porque es un nuevo proyecto que se introdujo por la Cámara de Diputados. El proyecto que vino del Senado, por los cuestionamientos que tuvo en su procedimiento, la Cámara decidió y votó en base al artículo 90, numeral 4, posponerlo, postergarlo indefinidamente, y entonces están los dos proyectos. Está este que está, vamos a decir, frisado, y este nuevo proyecto que debe seguir su curso en la Cámara de Diputados y luego pasar al Senado de la República. ¿Tú estás en capacidad de decir en este momento, de decir con certeza que efectivamente vamos a tener proyecto de Código Penal en esta legislatura? Listo, pasado a ejecutivo. Bueno, es mi expectativa, es lo que yo quiero y lo que entiendo que es más posible. Recordar que la legislatura termina el 12 de enero y que no creo que haya una extensión de la misma. Entonces hay que ver si aprueban en la urgencia y si el Senado está dispuesto a conocerlo y el trato que va a dar el Senado. Tal vez no en esta legislatura, pero sí entendemos que en la Cámara de Diputados va a ser aprobado en esta legislatura y pasará al Senado para su estudio. ¿Y tú crees que una vez que llegue ese proyecto
si en el mejor escenario es aprobado ahora por la Cámara y luego por el Senado, que el Ejecutivo lo vaya a firmar? Tenemos la confianza que sí, es un ejecutivo que ha reiterado que respeta la voluntad del Congreso. Aun cuando no se hayan incorporado las 3 causales, que era la posición, o es la posición en lo personal del presidente de la República. Respetamos su posición, pero el tema de la causal es un tema constitucional. Nosotros tenemos un artículo 37 de la Constitución que claramente establece que la vida es desde la concepción hasta la muerte, que en ningún caso, en ninguna excepción, puede aplicarse la pena de muerte. Y cualquier tipo de causal, cualquier propuesta de aborto es claramente inconstitucional. Tú sabes que a mí me ha sorprendido que han sido precisamente diputados muy jóvenes, como tu caso, como el caso de Orlando Jorge, como el caso de Omar Fernández, quienes hayan estado precisamente en contra de una posición como las 3 causales, cuando la tendencia en todas partes del mundo es exactamente la contraria. La vida, no hay nada más sagrado, no hay ningún derecho donde no hay vida. Y no podemos simplificar, banalizar la vida, no importa las circunstancias extremas. Una vida es una nueva esperanza, no importa el origen de la misma. Y nosotros como representantes y apego a lo que establece nuestra Constitución, creemos que el derecho de la vida debe preservarse y protegerse en todas las circunstancias. Sin vida no hay derechos. Rogelio Alfonso, gracias por estar con nosotros, por haber aceptado la invitación. El mayor de los éxitos del martes, ojalá que finalmente salga ese proyecto por lo menos de la Cámara de Diputados y bueno, y que se acorte ese tiempo que falte para tener finalmente un proyecto de Código Penal nuevo. Esperamos que así sea, gracias por tenernos esta noche. Karina te debe su presencia, sí, sí. La tendremos aquí mañana, pero bueno, ya tú sabes, estamos aquí a la orden, ¿ok? Bien, bien. Amigos, ha sido el diputado Rogelio Alonso Henao a propósito de las discusiones alrededor del proyecto de Código Penal, que como ustedes ya saben está en manos en este momento de la Cámara de Diputados. Pa' que no se diga más.